Bueno, vamos a hablar, Enrique de la Morena, muy buenos días, con una persona que trae un asunto que es de toda la vida, que es horrible, según lo cuentan todos los que lo han pasado. Yo recuerdo cuando García empezó a tener problemas de oído por ir en helicóptero en la Vuelta Ciclista a España. Sí. Como los de deportes van con un sonido tremendo y encima volando, bueno, 2 veces lo operaron y tal. Creo que el vértigo es una de las cosas que te desconcierta, te hace polvo. Es una patología muy propia y cada vez está avanzando más gracias a la investigación que se está haciendo sobre ella. Bueno, y tenemos hoy a un especialista. A un especialista que es el doctor Eduardo Martín Sanz, que es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. O sea que, bien. Exacto. Muy cerca de Zaragoza. Bueno, ya no sé dónde está Navarra y prefiero no preguntar. Pero, y luego hizo la especialidad también allí en Navarra, de otorrino, y luego él se ha especializado en otorrino-neurología. Y es un experto en esta patología del vértigo, ¿comprendes? Además es profesor titular de otorrino en la Universidad Española de Europea de España, ¿no? De Madrid. Sí. Y en fin, tiene libros. De todo. Exacto, es una figura de la otoneurología. Bueno, don Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Y además muy joven. Vamos a ver, estamos ante una enfermedad, digamos, que se ha agravado por costumbres modernas. Estamos ante una enfermedad que se conoce mejor ahora y por eso parece que hay más, porque siempre está en la duda. Dice, bueno, esta enfermedad, ¿es que ahora hay mucha o es que ahora se sabe que es una enfermedad y antes se confundía? Ha habido en esto, además ha sido en los 10, 15 últimos años, enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, que antes se parecía a una enfermedad, ahora es un cuadro enorme, complicado de enfermedades. Después del COVID, estamos teniendo especialistas que hay enfermedades que casi habían desaparecido y de pronto, ¡bum!, han vuelto de golpe y siempre tienen algo neurológico. Porque tiene una parte física, pero al mismo tiempo tiene una parte, digamos, psicológica, sea de un entorno, en el caso del confinamiento, que ha sido terrible, y eso también tiene siempre una versión puramente física, que es un dolor real o un malestar real, ¿no? Pues muy buen apunte. La verdad es que el vértigo aumenta muchísimo la incidencia y prevalencia justo por lo que acabáis de comentar. Es decir, cada vez hay más medios para diagnosticarlo, cada vez se afina más, se localiza mejor. Pues antes, por ejemplo, el vértigo se ubicaba en las cervicales o en la psiquiatría y se está viendo que cada vez más el 85 o 90% de los pacientes con vértigo tiene origen puramente del oído interno. Entonces, claro, cada vez hay más medios y cada vez diagnosticamos más. ¿Cuáles son los síntomas de la persona que padece vértigo por una cuestión del oído, no por la cuestión cervical? Lo decía don Federico y don Enrique, el vértigo es una experiencia tan desagradable que uno de los síntomas que el paciente tiene es sensación de muerte inminente. Todo se pone a girar, a dar vueltas, con mucha náusea, vómito, incapacidad para caminar. No es un pequeño mareo, no es un pequeño disconfort, es un síntoma totalmente invalidante, incapacitante, que puede durar de segundos a días, en los que el paciente tiene que estar tirado en el suelo porque no puede caminar. Inmóvil, claro. Inmóvil, todo gira, todo se mueve a su alrededor, entonces efectivamente puede haber mucho desencadenante. ¿Y qué mecanismos tiene, digamos, de atención inmediata y luego de curación? Porque imagino que lo primero es esa sensación de alarma, lo primero es sedar, tranquilizar a esa persona, porque es que se vuelve loco. Sí, lo primero, efectivamente, hay gracias a Dios hay fármacos que sedan esa parte del laberinto para que el paciente esté más calmado y luego se pone en marcha un protocolo diagnóstico. Un vértigo tan intenso puede ser otológico, pero también puede ser neurológico. Hay infartos cerebrales que dan síntomas muy similares, con lo cual en la urgencia hay que despistar, hay que discriminar. ¿A qué edad puede empezar el vértigo? Pues yo pacientes tengo desde niños de 5 años, que son equivalentes migrañosos, el llamado vértigo paroxístico en la infancia, a ancianos de 90 que a lo mejor es un infarto cerebeloso. Entonces el rango es inmenso. O sea, puede ser realmente un ictus que nos ha llevado a ese vértigo. Hay ictus que llegan al oído interno, que provocan síntomas indistinguibles de un vértigo de oído, lo cual plantea un reto diagnóstico en la urgencia, claro. ¿Y cuánto tiempo hace que ustedes pueden distinguir? Es decir, ¿cuánto tiempo hace que tienen la tecnología suficiente, aparte de la experiencia? Pero la experiencia depende mucho del ojo del médico. Lo difícil es tratarlo. ¿Qué tecnología se ha desarrollado para que ustedes puedan distinguir
cosas que aparentemente son lo mismo, porque el síntoma es igual. Exacto, pues esa es muy buena pregunta. El advenimiento de la resonancia magnética supuso un hito porque, claro, ya podíamos localizar el infarto en ese área. Pero es cierto que ha sido las nuevas técnicas de pruebas de imagen que han permitido localizar infartos más chiquititos, y luego los otoneurólogos tenemos a nuestra disposición un montón de técnicas diagnósticas que nos ayudan a distinguir. Y curiosamente, aunque seamos otorrinos, lo diagnosticamos mirando los ojos, porque cuando hay un vértigo rotatorio es porque el ojo se mueve. Y es ese tipo de movimiento ocular es el que nos ayuda a saber esto parece neurológico, esto parece otológico. Que a lo mejor resulta que un médico griego también lo adivinó, pero no sabía cómo curarlo. Probablemente algo vería en los ojos, algo vería en los ojos. Bueno, ¿y en qué medida el virus, el confinamiento, que ha tenido tantos efectos psiquiátricos, que está... Bueno, ahora ya, recuerdo que desde el principio ya nos lo avisaron que podía pasar, pero ha superado todo lo que se podía prever, sobre todo además en gente joven, gente vulnerable. Nos comentaban otros especialistas de la unidad de psiquiatría, de Getafe, creo que estaba Getafe, uno de ellos. Sí, lo conoce Álvaro. Sí. Claro, Sí. que decía, es que tenemos la mitad de los jóvenes, de los adolescentes que ingresan, es que tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos. Es decir, es la mitad ya de todos los pacientes en general. Es decir, la gente no se hace la idea. Y hace poco leí que en Italia estaban asombrados exactamente por lo mismo, porque estaban absolutamente desbordados. También allí padecieron la antipsiquiatría en los años 70, cerraron los manicomios, decidieron que no había enfermedad mental, que era una cosa social, entonces no tienen una infraestructura como tiene la infraestructura sanitaria española, y estaban que no sabían qué hacer. Había pocos psiquiatras y una enorme cantidad de enfermos con diversos trastornos a partir del confinamiento. Pero ¿qué otros, digamos, qué otro tipo de efectos fisiológicos está teniendo esto que es casi una, no sé si va a ser endemia, pandemia, o se va a quedar ya como enfermedad prácticamente fija, ¿no?, después del COVID? Pues mira, don Federico, eso lo hemos visto mucho en el anciano. El anciano con vértigo tiene un problema, que la secuela que deja el vértigo de desequilibrio le hace ser muy propenso a la caída, y efectivamente no es lo mismo caerse con 20 años que con 70, 80. Y para suplir, para sobreponerse a esa inestabilidad, el ejercicio físico, el salir, el caminar era muy importante. ¿Qué ha hecho el confinamiento? Pues estos pobres ancianos con esa inmensa fragilidad es retraer todo lo que habían ganado, esa compensación que habían logrado a índices prepandemia, con lo cual y además muchos de una pacientes... manera clamorosamente absurda, contraproducente. Han destrozado la salud de millones de personas simplemente por un afán político de pintar la mona o de que a mí no me traigan muertos. Pero vamos a ver, que estás matando, no para hoy, pero sí a 3 años, a millones de personas les estás estropeando la vida. Y ahora se ve con claridad, pero era previsible porque era de sentido común lo que estaba pasando. No se hizo caso de los médicos, se inventaron unos expertos que luego reconocieron que nunca han existido. Salió el pintamonas que ahora se dedica a hacer chistes guardos de enfermeras. Total, que durante un año España estaba encerrada en casa y sometida a una situación, a un proceso de presión absolutamente contraria a la salud, que bueno, esto va a durar. Algunos los ha hecho polvo de por vida, porque lo planteaba un señor de 80 años que andaba y de pronto dejó de andar. ¿Cómo puede recuperarse? Pues ahí, gracias a Dios, ahí lo que has dicho del Sistema Nacional de Salud tiene muchas unidades especializadas en favorecer la rehabilitación de este tipo de personas. Nosotros mismos tenemos una unidad de rehabilitación vestibular, geriatría en mi hospital tiene una unidad de caídas del anciano, y es fundamental. La concordancia entre médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, pero vamos, es costoso. Es decir, bueno, y no hay un poco de vergüenza de reconocer, porque eso también pasa en la gente mayor, reconocer una enfermedad le cuesta, ir al médico le cuesta y le da como vergüenza, se siente mayor. ¿Eso se está produciendo o realmente es tan dolorosa la situación que no vacila en acudir? Sí lo es. Además, sobre todo la gente tan dependiente que no quiere molestar a sus hijos. Pero si a veces el pobre anciano no quiere venir por no decirle a su hijo o a su hija que deje su trabajo para venir, pues imagínese a una rehabilitación diaria. Yo esa situación la veo a diario. ¿Y cómo cursa la enfermedad? Porque la primera vez que sufres un vértigo, para los que hemos sufrido en alguna ocasión, el susto es morrocotudo. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? ¿Y cuándo sabemos que es un episodio pasajero?
¿Qué hay que A ver, hacer? yo en principio, ante cualquier síntoma de vértigo, al médico hay que ir. Atención primaria le va a atender, va a saber discriminar qué tipo de vértigo es y luego ya él se va a encargar de o manejarlo él, si gracias a Dios es un episodio sencillo, o derivarlo al especialista. Pero hay que ir porque el vértigo es un síntoma que deriva de un tipo de enfermedad y hay muchas enfermedades que dan vértigo. Desde el vértigo posicional, la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular, la paroxismia, la neuritis, hay muchos cuadros cuyo síntoma es muy similar y el paciente puede pensar que es algo pasajero y O sea, es puede importante. decirse entonces que el vértigo, digamos, es una enfermedad de segunda instancia, más que de primera. Claro, porque efectivamente el vértigo en sí es un síntoma. Es un síntoma, no es la enfermedad en Claro, sí, es como... sino el síntoma de algunas. Eso es, ¿Y como cuánto? la cefalea lo es de una migraña, pues Claro. el vértigo puede ser de muchas cosas. Cuando hay que preocuparnos, una vez que nos han puesto un tratamiento, si dura más de X días o X semanas, ¿realmente es que estamos ante algo más complicado? Curiosamente, que eso pasa mucho en medicina, no el síntoma más severo implica más gravedad. Me explico. Hay un vértigo, por ejemplo, de oído, que en principio es menos emergente que un vértigo neurológico, a veces da mucha más clínica, mucho más florida que un vértigo neurológico. Es más la duración o el saber qué diagnóstico tengo. En cuanto yo tengo un diagnóstico, ya sea que enfrentarme, el paciente no tiene esa incertidumbre de cuándo me va a dar o qué es lo que estoy teniendo. ¿Y hay que operar en alguna ocasión? En muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones Doctor, tiene tratamiento. Con el virus se ha producido algo que mucha gente tampoco distingue muy bien del vértigo, porque estamos también, para el paciente, para el ciudadano común, ante algo relativamente nuevo. Claro. Por ejemplo, yo la primera vez que veo que el vértigo no es una enfermedad, que es la manifestación, el síntoma de un cuadro amplísimo de enfermedades posibles. Con el virus, aparte de descubrir nuestra fragilidad mental, que eso ha sido un descubrimiento para mucha gente que creía que estamos más sanos, todos son más altos, más guapos, más ricos y tal. Bueno, resulta que no, y además más fuertes tampoco, y corren el maratón, pero están fatal. Bueno, ¿qué es el tinnitus? Porque yo estoy rodeado de gente que dice, no sé si tengo tinnitus, no estoy bien, no sé si es vértigo. Es decir, hay una gran confusión y todo viene además o se ha agravado con el confinamiento. Pues mira, el tinnitus o acúfeno, que es lo mismo, es la percepción de un sonido, de un ruido en nuestra cabeza, en nuestro oído, que habitualmente es de alta frecuencia y le pasa un poco como al vértigo. Es un síntoma cuya causa habitualmente está en el oído. Normalmente el tinnitus o acúfeno aparece cuando estamos perdiendo audición. Habitualmente el 80-85% de los casos es el primer síntoma de que estoy empezando a perder audición. Lo que pasa es que la pierde una frecuencia que no soy consciente y por eso probablemente en su mundo, en Federico, Sí. Que hay mucho sonido, hay intensidad. Y mucha gente con auriculares Claro, todo el es día. probable pues que a partir de determinada perdamos un poquito de audición y empecemos a oír ese ruido que predomina en condiciones de silencio, cuando estoy en la cama, cuando estoy tranquilo, solo lo oigo en esa sensación. ¿Y que es un pitido? ¿Son olas? ¿Es movimiento? Habitualmente es un zumbido, que es justo en el rango de frecuencia en el que empezamos a perder. ¿Por qué en el confinamiento mucha gente está empezando a percibirlo más? Porque como es un síntoma subjetivo y depende de nuestro estado anímico, muchas veces depende de mi situación de tensión anímica, social, laboral, familiar, yo lo voy a incrementar o lo voy a disminuir. ¿Cuántos pacientes con acúfeno lo notan en épocas de tensión laboral y no lo notan en sus vacaciones, ¿no? Claro. Entonces, el síntoma estaba ahí, pero el estrés, digamos que es un gran desenmascarador. Y hay que acostumbrarse a él, ¿no? Esa es la solución. Es una buena solución, Sí, generar habituación. Pero acostumbrarse del todo es imposible, ¿no? Hay que resignarse de cierto modo. Es complicado. También es cierto que, en defensa un poco del posible tratamiento, que si detectamos la causa, por ejemplo, lo más habitual es una pérdida de audición que pueda ser, tratada con una rehabilitación, con una prótesis auditiva. Si el paciente vence ese estigma social que hay al audífono... Que todavía hay, que es una cosa... Sí. Pero en los mayores, tremendo. porque Sí, qué mayor me estoy haciendo y tiene 98, es que yo ya, pero hombre, que ya a partir de los 90 puedes permitírtelo todo. Y luego en los jóvenes es que me hace mayor. Chico, ya casi te hace interesante, ¿no? Igual que la gafa es una prótesis visual, Pues claro. y ahí no hay estigma, pues en el audífono sí que lo hay. Y, Pero doctor, muchas veces Se el audífono... conserva todavía. Sí, el estigma social es inmenso. Es decir, es inmenso porque la gente no quiere que le detecten una incapacidad tan visual, que se ve, que me hace mayor. Por eso ahora se llevan detrás de la oreja. Hay muchos muy audífonos pequeños, que son lo casi lleva como los chiquitito de la detrás tele, de la ¿no? oreja. Es absurdo. Pues en muchas ocasiones ese audífono es capaz de digamos que ayudar a que el acúfeno, el tinnitus, disminuya. Disminuya. O sea, te lo controla de alguna Claro, manera. porque al lo devolver la encauza. audición en ese rango, el O sea, que es acúfeno... una cosa técnica, digamos, de frecuencia. de Sí, sonido. es curioso, pero
hay una localización específica donde el acúfeno suena. De hecho, se mide. Nosotros tenemos una unidad muy importante de acúfeno en el Hospital de Getafe y medimos la intensidad del acúfeno y la frecuencia del acúfeno. Y en base a eso podemos ofrecer un tratamiento, aunque muchas veces lo mejor es al paciente decirle que la habituación es buena. Si es pequeño, pues... Es una pregunta con respecto a los chavales jóvenes, doctor. ¿Todo el día llevan puestos o los cascos o los AirPods? O la radio muy alta en el coche. Música altísima. Sí. ¿Cómo va a afectarles a ellos? También a nosotros. Yo reconozco que cada día estoy más con los AirPods puestos. Claro, a ver, el problema no es el casco ni el dispositivo, es la intensidad. Claro. A mí me da igual que un señor o señora me grite a 80 o 90 decibelios, eso me genera el mismo daño que un casco a 80 o 90 decibelios. Si yo uso los pods como mis hijos, que también están todo el día, a una intensidad normal, cómoda, que no me genera ningún daño, no hay ningún problema. Todo es presión en decibelios. ¿Y cómo lo notas? ¿Cómo notas que estás un punto por encima de lo que realmente puedes aceptar? Pues toda sesión de música o de escucha que acabe con una molestia física en el oído, con un pequeño ruido acúfeno que a veces lo notamos, si eso ha pasado, ahí ha habido un daño. Con lo cual, si somos sensatos, que no siempre la adolescencia va acompañada de sensatez, tendremos que disminuir el... Es el pitido de cuando salíamos de las discotecas cuando íbamos, sí, ¿verdad? hace décadas yo me acuerdo, sí. Hace décadas. Te dormías con el pitido. Y la unidad de vértigo, entonces estáis viendo todas estas patologías. Sí, la unidad de vértigo, yo honestamente estoy muy orgulloso de la unidad que tenemos. Somos un centro ahora mismo de referencia en algunas partes nacional, recibimos pacientes de toda España y diagnosticamos y tratamos pues todos los síndromes o enfermedades que generan vértigo, hipoacusia, que es la pérdida auditiva, y en muchos casos acúfeno. Bueno, eso es impresionante porque estos hospitales ya de primer nivel, en lo que antiguamente se decían que eran barrios, pueblos que ahora son ciudades, fíjate, toda Soria y Teruel caben en Getafe. Y además ahora, como está jugando otra vez el Getafe, bueno, va usted a tener todos los fans bueno, es que tenemos el entrenador del Getafe, que es de la familia madridista, Quique Sánchez Flores, se formó. Grandioso futbolista y gran entrenador. Hombre, que la libertad en Madrid de la comunidad de elegir médico o unidad es que ayuda claro, mucho, tienen una competencia mucho. Que... ¿Cuánto tiempo llevamos esto? Pues desde tiempos de Esperanza Aguirre, como 20 años, ¿no? Sí, porque no hay muchas más unidades de vértigo, yo creo, en la comunidad. Hay alguna más. De hecho, nosotros aceptamos rotantes y médicos de otros hospitales y de otras van partes formando también. Sí, médicos. Sí. Ahora mismo estamos formando para junio de 2023. Tengo rotantes para estar con nosotros y nuestra intención es que esto crezca. Claro, nadie quiere ser una isla. Para hacer la especialidad de otoneurología. Sí, por lo menos formación en ese campo. Muy bien. En esa subespecialidad. Bueno, pues en el hospital de Getafe, muchísimas ¿verdad? gracias, doctor. Se le entiende muy bien. Esta es la ventaja de Navarra, que buen español se habla. ¿Verdad? Todavía. Y tiene Muchas voz, gracias, tiene don voz para Eduardo. que le oiga, ¿verdad? Para que te lo explique un otorrino. Es como Enrique, te tranquiliza, lo oyes y ya te vas curando. Dice, ¿de qué? Dice, no sé, pero me voy curando. Bueno, tomamos Dibecolforte antes de continuar, 2 cápsulas antes de acostarnos. Después de lavarse los dientes, Eso si no es, llegas a vicepresidente. de Parafarmacia Mundo Natural. Y nos vamos a la caballa. A la caballa, sí. Barato, mucho omega 3, mucho ácido oleico fantástico y además a precio tirado. Sí. Sí, hay que saberla cocinar. Es la mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.